En un rincón luminoso, agua y fuego se enamoran. Pero ¿qué tan compatibles son esos dos elementos? Elemental, inspirada en la niñez del director Peter, hijo de inmigrantes coreanos en la ciudad de Nueva York, de los años 70. No es solo una fábula sobre una pareja imposible, es un espejo de la realidad real, de la xenofobia, del clasismo, del rechazo a lo diferente. Ahora sí, empecemos con la historia. Bernie y Cinder llegan a la ciudad de los elementos, huyendo de un pasado buscando un futuro, donde se enfrenta a la xenofobia de los otros elementos y lucha por encontrar un hogar. Al llegar a esa ciudad veían toda una ciudad muy hermosa, pero tenían que enfrentar a diversos problemas al no estar muy pegados de los otros elementos, donde solamente eran ellos dos de fuegos, y eso les causaba daños a ellos como a los otros elementos, pero solamente encuentran puertas cerradas. Les niegan el derecho a una vivienda. Padre de Ember desconfía del agua, no solo porque puede apagar su mercancía, sino porque el agua representa lo impredecible, lo fluido, lo que no se respeta fronteras. Su mira cargada de prejuicios es la misma que muchos migrantes reproducen sin querer como mecanismo de defensa. Se protegen de rechazo, rechazando en ese pequeño rincón donde las emociones. Ember crece rodeada de estanterías, clientes y el inquebrantante carácter de su padre. Bernie, él no solo le enseñó a manejar la caja, sino también, sin querer, a responder con dureza ante la presión. Bernie sueña con dejarle su legado, la tienda que por años fue su vida. Pero hay una condición no escrita, más difícil que cualquier trámite legal: que Ember logre domar el volcán que lleva dentro. Su temperamento explosivo, marcado por reacciones impulsivas ante los clientes, se aleja cada vez más de ese futuro deseado. Aunque logra administrar el negocio por cuenta propia, las quejas persistidas de Ember no es su esencia, sino su defensa. Es la máscara que aprendió a usar para sobrevivir a la presión, al deber y al miedo a decepcionar. Desde pequeña, Ember ha sido educada para heredar la tienda, no porque ese fuera su sueño, sino el de su padre. El peso de esa responsabilidad constante la fue encerrando emocionalmente. Bernie, a ser un inmigrante que perdió la bendición de su padre por irse de su tierra natal, cargó siempre con un profundo sentimiento de deshonra y fracaso. Esa herida no resultó, lo vivió, exigente, rígido, controlador. Su mal genio es una forma de resistencia. Es el grito de alguien que nunca ha sido escuchada, pero que siempre tuvo que responder a las exigencias. Pero cuando conecta con un verdadero ser, desea amar, crear, liberar, aprender y encenderse sin quemar a los demás. Y cuando alguien no puede elegir, la frustración se convierte en agresividad. Mientras tanto, Cinder, la madre de Ember, desarrolla un oficio como clarividente del amor, una casa mantera elemental. Bernie levantó con esfuerzos fuertes, más eficiente, y sí, en uno de esos repartos frenéticos por el barrio, superó el récord de entregas de su padre, pero para él no era una competencia, sino una necesidad física que ya no podía asumir por su deteriorada salud. Ember no lo entendió aún, no. Pero todo cambia el día de la etiqueta roja, cuando le tocó administrar la tienda sola por primera vez. Coincidió con el peor día del calendario comercial, el día de la etiqueta roja. Clientes desesperados, ofertas agotadas, caos total. Ember, que lucha constantemente por controlar su temperamento, no lo soportó más. Bajó al sótano para calmarse y lo que vino después fue un incidente con consecuencias impredecibles. Una tubería rota, una inundación y la aparición de Wade Ripley, un inspector de agua cuya denuncia podía condenar para siempre el sueño de su padre. A veces los extraños entran a nuestras vidas como problemas y terminan siendo respuestas. El conflicto escala hasta el punto en que Ember, desesperada por salvar la tienda y evitar que su padre pierda la fe en ella, se ve obligada a pedir ayuda a Wade. La situación paradójicamente los obliga a colaborar si encuentra la causa de la fuga en los canales antes del viernes. Podrán evitar la demolición. Es aquí donde todo cambia de tono. La búsqueda se convierte en confesión.
Ambos cargan con heridas que el otro comienza a entender. Mientras Ember trata de salvar la tienda, descubrimos la verdadera herida. Sus padres huyeron de su tierra, no por elección, sino por tragedia. Una tormenta arrasó la tierra de fuego. Perdieron su tienda, perdieron la llama azul, símbolo de identidad, y con ella el permiso espiritual de quedarse. La fe les dictó lo que la sociedad ya les gritaba: no pertenecen aquí. Cuando la llama se apaga, a veces el corazón también. En la ciudad de los elementos, los de fuego siempre estuvieron una marca imborrable, no solo en ella, sino en su padre, que sintió como su dignidad ardía en silencio. Pero aún sigue siendo más triste. Años después, ese jardín fue inundado. Nadie volvió a hacer las bibiteras. Ember no es solo carácter, ese dolor acumulado. No es solo mal genio, es su defensa. Desea con fuerza poder conectarse con la gente, ser como Wade, que fluye y conmueve, pero su fuego, que representa su herencia, muchas veces le impide acercarse sin quemar en su amor improbable. Entre el vapor y tensión hay una pregunta abierta. A simple vista hemos visto que Wade y Ember han desarrollado una amistad más profunda de lo que imaginamos, pero esa amistad escalará a algo mucho mejor. Ember sabe que su padre no toleraría esa relación con Wade, no porque Wade sea digno, sino porque representa todo aquello que Bernie aprendió a temer y rechazar. Para Bernie, el agua simboliza el olvido de sus raíces, el dolor del exilio, la amenaza constante de perderlo todo. Él no odia a Wade, pero teme lo que él representa: el cambio, lo incierto, lo opuesto a su tradición. Pero a veces el amor no se trata de compatibilidad, sino de decisión. Ember sabía que estar con Wade era desafiar todo lo que su padre creía. No era solo fuego y agua, esa tradición contra la libertad, deber contra el deseo, miedo contra esperanza, y aunque su amor parece imposible, ahí están formando una amistad igual. El agua ni los prejuicios de quienes no entienden que el amor, cuando es real, no. Hay amores que no caben en los planes de nadie, ni siquiera en los de nuestra familia. Hay amores que desordenan lo que otros creían seguro, que hacen ruidos donde otros piden silencios, que desafían costumbres, miedos y prejuicios. Luego juntos descubrieron la causa real del problema: un agujero en la presa que estaba dejando que el escurrimiento de las olas provocadas por el tráfico de los barcos inundaran las tuberías del subterráneos. El barrio de fuego vulnerable, olvidando, estaba en la línea de fuego. Wade, inmune al agua pero no al dolor ajeno, ayudó a Ember a contener la amenaza con los sacos de arena. Fue un acto silencioso, casi anónimo, de resistencia y protección. Y en esa batalla compartida algo comenzó a florecer. Terminan la tarea. Wade, con su encanto torpe pero genuina, le invitó a una cita. Ember, entre risas nerviosas, respondió que su padre lo vería vivo si lo descubriera. Aún así, aceptó. Era una cita secreta, prohibida, hermosa. A medida que la ciudad avanza y esperan los resultados de Gate, los dos descubren que pese a sus diferencias, tienen más en su común de los que creían. Ember, acostumbrada a un mundo de fuego, se enfrenta a la incomodidad de frecuentar lugares donde los suyos no suelen ir. Es vista con recelo, su temperamento se hace presente, pero Wade insiste en que las diferencias pueden ser superadas. El amor no conoce de elementos. Wade trata de disminuido en sus alimentos y afecta a Barney porque trata de disminuido con el agua, a lo que fue vetado de la tienda. Después que Ember conoció a Wade, su mal genio ha cambiado completamente. Se ha mostrado distinta y estaba tratando a los clientes como corresponde y con mucho respeto, hacia como personas o elementos de esa especie, a lo que su padre le reconoce y le dice que él cree que ya está lista de poder administrar sola, y él tiene la suerte que ella esté con él por lo bastante que se preocupa. Mientras
Mientras tanto, los secretos la rodean. Cinder sospecha de su relación con Wade. La sigue en silencio. Wade la invitó a su casa, un apartamento elegante con paredes de aguas y luz líquida. Su madre, Brooke, lo recibió con calidez sin prejuicios. La cena familiar fue una mezcla de nervios, ternuras y risas. Amber, acostumbrada al rechazo, se sintió vista, valorada, como reparó una jarra de vidrio con una destreza conmovedora. Brooke no duró en ofrecerle una oportunidad de emprendimiento. Fabricar cristalería para la ciudad. Agua. La familia juega a no llorar en su tradición, pero Wade rompe las reglas porque no es juego lo que siente. Le confiesa sin gritarlo que la ama, y Amber, por primera vez en su vida, llora porque ya no puede ocultar lo que siente. Las lágrimas no apagan el fuego. A veces lo que impida es liberar, y como si el destino necesitara más tensión. Pero algo más había sellado esa noche. No solo fue la presa, fue la grieta emocional entre el deber y el deseo, entre la identidad impuesta y la vocación verdadera, entre el pasado y lo posible. Cinder, la madre de Amber, sospechó ese vínculo prohibido, la siguió, intentó entrar con la familia Ripple, pero el guardia no le permitió el ingreso. Una puerta cerrada, un muro más entre generaciones, entre fuego y agua, porque a veces el amor no solo se transforma, se salva. Hasta este momento ella solo conocía a Wade como alguien alegre, torpe, sentimental, pero en su entorno familiar, Amber descubre una parte de él que no esperaba. Una familia cálida, respetuosa, un hogar lleno de amor, valores y una sensibilidad que la hace cuestionarse lo que creía saber sobre él, sobre sí misma y sobre lo que realmente anhela. Amber pensó y sabía de su risa escandalosa, de su ternura torpe, de sus palabras transparentes como su elemento, pero todo cambió cuando cruzó la puerta de su casa y ahí descubrió lo que no se ve a simple vista. Una madre que lo recibe con dulzura, una familia que no teme a llorar, un hogar donde ser diferente no es un problema, es un gran motivo para celebrar. Y en ese lugar ajeno tan distinto al suyo, Amber entendió algo que jamás había sentido. No era el fuego rodeado de agua, era una chispa encendida en medio del amor verdadero. Luego, por décadas, pero ahora con Amber quería cerrar el ciclo. Él sí le daría la bendición y también la reverencia, no solo por amor de padre, sino por respeto a la mujer que había convertido. Amber lo escuchó en silencio, conmovida, pero no completamente en paz. Quiso olvidarlo todo y para llevar a la bibistera de Wade le regaló como un símbolo de despedida, pero él no se rindió, le pidió que lo acompañaran una última vez a un lugar de que de niña ella pudo conocer, la antigua estación Jardín Central, ahora inundada. Con ayuda de Gay le entregó una burbuja de aire, una duración de 20 minutos, suficiente para cumplir su sueño. Postergado y juntos se sumergieron, Wade la guió por los túneles de agua y recuerdo hasta que frente a ella apareció el árbol. Un bibistera gigantesco, hermoso, intacto, como si siempre hubiera estado esperándola. Amber lloró de emoción, de belleza, de memoria, pero el aire escaseaba. Casi no llegó a la superficie, casi se apagó. Y en ese borde entre la vida y la muerte, entre el miedo y la felicidad, Wade le pidió algo imposible, su mano. No en matrimonio, en confianza, en amor, en decisión. Ella dudó, porque el agua seguía siendo su temor, porque tocarla era desafiar sus propios límites, pero lo hizo. En un instante suspendido entre dos mundos, pero alegre no duró. Amber recordó su promesa, su deber, la tienda, su familia, sus raíces. Se alejó, le devolvió la realidad a Wade, como elegir que la felicidad también era un derecho. Pero Amber, cansada, presionada, dividida, respondió con frialdad: querer lo que uno quiere es un lujo. No todos podemos dárnoslos. Y se marchó porque en el mundo real los elementos incompatibles no siempre logran fundirse. A veces el fuego se apaga por miedo y el agua se queda sola por su tristeza líquida. Y en esos momentos, sin decirlo, supieron que lo que tenían quizá
no era totalmente suficiente. Sin embargo, Wade no entendía cómo algo tan bonito podía doler tanto. Ella lo miraba con ternura, pero no se quedaba, no porque no lo amara, sino porque estaba atrapada entre dos amores distintos, el de su padre, el de Wade. Amber no quería romperle el corazón a Wade, pero tampoco quería romperle el alma a su padre. Toda su vida ha crecido que heredar la tienda es su destino, una promesa, un legado, pero pronto se dará cuenta que no era solo un chico de agua, era el primero que la miró como una mujer que podía tener su propio sueño, como quien suelta algo que ama, porque cree que no tiene el derecho a sostenerla. Durante la esperada de la apertura, la fogata de Amber, lo que debía ser un momento de celebración, se convierte en torbellino emocional. Justo cuando Amber está a punto de recibir oficialmente el legado de su padre, Wade irrumpe en la fiesta, sin protocolos ni advertencia. Le declara su amor públicamente y revela con la honestidad impulsiva que lo caracteriza que ambos lograron lo imposible, tocarse y cambiar la química entre fuego y agua. Pero en su arrebato también confiesa sin querer que Amber fue responsable de dañar las tuberías. No fue un gesto discreto, fue un grito en el pecho. Les contó cómo, contra toda lógica, él y Amber habían logrado tocarse, como que habían cambiado la química entre agua y fuego, cómo eso los unía, no los destruía. El ambiente cambia de inmediato. La decisión de Barney es instante y devastadora. Su sueño, su tienda, su hija, todo parece tambalearse. Amber, herida por la reacción, rechaza el sello de la presa que había creado con tantos esmeros. Se rompió. El barrio de fuego comenzaba a inundarse. Mientras tanto, Wade se preparaba para irse. Su amor había sido rechazado, su verdad castigada. Pero al ver las noticias de la inundación, no lo dudó, volvió en medio del caos del agua desbordada. Amber corría hacia lo más sagrado, la llama azul, esa chispa ancestral que representaba la vida de su padre, su historia, su hogar, pero no estaba sola. Wade apareció a pesar de lo que ella le dijo, porque el amor, cuando es verdadero, no guarda rencor. Ambos intentaron salvar la llama, pero quedaron atrapados en una habitación cerrada. El calor era insoportable y Wade comenzó a evaporarse. Antes de desvanecerse, Amber le confiesa su amor, pero ya es tarde. La inundación retrocede, la llama se salva y Wade ya no está. Amber llora y su padre, con el corazón quebrado, la acompaña. Y es ahí cuando ella dice la verdad. No quería quedarse con la tienda porque esa nunca ha sido su sueño, pero Bernie, con una sinceridad inesperada, le responde: la tienda no era mi sueño eras tú. Amber, que recuerda el juego de la familia de Wade, comienza a decir palabras bonitas de Wade para que comience a llorar. Dice: yo te amo, Wade. Y entonces sucede el milagro. Wade, reducido a gotas, comienza a filtrarse por el techo. Las lágrimas lo devuelven a la vida gracias al juego de llorar. Amber llora por primera vez con libertad y Wade renace en sus brazos. Se abrazan, se besan, el agua y el fuego por fin en armonía. Meses después toman una decisión: dejar la ciudad elemental. Amber estudiará vidrio profesional y ambos recorrerán el mundo. Antes de partir, Amber hace algo que tiene más peso que cualquier título. Se despide de su padre en una reverencia. El gesto de Bernie no recibió de su propio padre, pero esta vez sí la devolvió, dándole la bendición que él nunca tuvo. Y es ahí cuando Amber y Wade se marchan, los elementos comienzan a convivir. Bernie, que una vez rechazó a los de aguas, ha entendido algo que cambió su vida. El amor no distingue especies, ni razas, ni diferencias. El amor no necesita permiso, solamente dice entrega. Por aquí te dejaré mis redes sociales, dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que te puedan llegar los videos instantáneamente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye, con Dios.